Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pandemia mortal. El tiempo de las enfermedades va transcurriendo, va pasando y va llegando. Hace mucho tiempo vivimos, o la humanidad vivió, el tiempo de la viruela, el tiempo del sarampión, el tiempo de la lepra allá en Israel. Y siempre el ser humano se ha esforzado en encontrar un correctivo para estos problemas de salud que aquejan a la humanidad. Y el Señor Jesús les ha bendecido, concediéndole descubrir esta parte de corrección para que la humanidad preserve su existencia libre de enfermedades en esta tierra. Una de las enfermedades más recientes que ha venido aquejando a la humanidad es el cáncer y el SIDA. Y el ser humano ha encontrado algunos correctivos que libren a las personas de esta pandemia tan terrible, tan mortal también para la humanidad. Sin embargo, hoy estamos viviendo una pandemia mortal que tiene al mundo acorralado, que lo tiene encerrado, que lo tiene en un cuarto oscuro, que no le permite salir con libertad, que no le permite ver con libertad, que no le permite hacer las cosas con libertad y que no le permite ser agradable con libertad a los ojos de quien lo creó. Y esta pandemia no es el SARS-2 o COVID-19 como le llaman por ser descubierto o lanzado al mundo en el año 2019, que a la verdad viene rato que el proyecto funcionando y ahora ya se está ejecutando. Cuando hablamos de proyectos, todo en la historia de la humanidad ha venido sucediendo de acuerdo a unos proyectos. Y en el proyecto de la pandemia mortal existe un autor también. Y este autor es el enemigo, el archienemigo de la humanidad, la obra más perfecta del Señor. Y es aquel querubín caído que quiso hacerse igual a Dios, que quiso ser mayor que Dios. Y el Señor, pues indiscutiblemente, lo sacó de su trono porque no tenía tal opción. Y llegó a la tierra y se acercó al ser humano, la imagen de Dios, la creación más perfecta del Señor. Y le dice al ser humano, no creas que si comes del árbol que está allá en el huerto, que Dios le dijo que no comiera, morirás. No crea eso, que eso es mentira. Y el ser humano no le creyó a Dios, le creyó al enemigo del Señor y hoy del mismo ser humano. La pandemia mortal que tiene acorralado al mundo, que lo tiene encerrado y que no le deja ver, es la incredulidad. Y esta pandemia no requiere cuarentena, no requiere tapaboca, no requiere protegerse los ojos, pero es una pandemia que tiene encerrado al ser humano, que lo tiene enceguecido y lo tiene enmudecido,
Y no es que el ser humano no crea, el ser humano tiene sus creencias. Sin embargo, lo que cree el ser humano es lo mismo que creyeron nuestros padres primitivos, que al estar en el mundo del pecado, de cualquier forma podían cubrirse para ser agradables a su Creador. Y el Señor le dijo, no es así, necesitan un vestido que yo mismo les voy a colocar. De ahí que hoy en día el ser humano no cree que el Señor Jesús le ama, no cree que el Señor Jesús le salva, no cree que viene un juicio para la humanidad incrédula, no cree que si no se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, va directamente al lago que arde con fuego y azufre. Y el ser humano se inventa diferentes teorías, filosofías, escuelas, doctrinas, creyendo que de esa manera le es agradable al Señor. Pero no, el Señor dice, el que cree en mí, mi palabra guarda y mi palabra obedece. Y también dice, al que cree, todo le es posible. Hay gente que se comporta como el pueblo de Israel. Israel, la única manera para creerle a Moisés que Dios se había acercado a él, tuvo que ver los milagros de Dios a través de Moisés. Y hay muchas personas que van detrás de milagros y señales. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿cuál Abraham? Creemos que vamos a la patria celestial que aún no hemos visto, pero que el Señor tiene preparado para los que hemos creído y le hemos recibido y creemos en su nombre. Daniel con sus amigos creyeron que el Señor Jesús le respondía y los respaldaba al no contaminarse comiendo las comidas del rey, sino comiendo verduras que el Señor los hacía más apuestos y más fuertes que los mismos príncipes preparados con la comida del rey de Babilonia. Y no quedaron avergonzados. Los amigos de Daniel creyeron al Señor Jesucristo, que si no doblaban las rodillas ante una imagen adorando a otros dioses, el Señor los sacaría vivos e ilesos aún del fuego del horno ardiente, y el Señor no los dejó avergonzados. Amigo, si tú estás viendo este video, quiero decirle, no se rehúsa a creerle al Señor Jesús, porque es tiempo de creer. Estamos en una pandemia terrible y es una pandemia mortal, la incredulidad. La incredulidad. Y esta pandemia es peor que un virus, es peor que una bacteria, es peor que un hongo y es peor que los tres fusionados en uno solo. Tienen al hombre contaminado, enceguecido y discúlpeme en esta expresión, fuera de la razón de un sobrio. El hombre está actuando como un loco porque no cree al Evangelio de salvación. Y esta pandemia no hay gobierno que la pueda controlar. El Señor dijo, porque este espíritu, esta clase, este género de espíritu, solo sale con ayuno y oración. Y esto lo digo a usted, mi hermano que me escucha y que me ve. Oremos y ayunemos en favor de las almas que aún no han podido creer al Evangelio de salvación, para que el Dios de este siglo sea desterrado totalmente y las almas sean libertadas para la gloria del Señor Jesús. Porque al que cree, todo le es posible. Que esta pandemia no siga azotando a la humanidad, porque hay un ejército del reino de los cielos luchando en favor de ellas. El Señor Jesús les siga bendiciendo.